Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. Por si no me conoces, mi nombre es Luciano y en esta oportunidad estamos analizando los aportes de las ciencias cognitivas a la alfabetización inicial. En esta exposición vamos a presentar los problemas en relación a los aprendizajes de la lectura y la escritura. Con ello es importante hacer un paréntesis cuanto a pensar cuando hablamos de problema de aprendizaje, cuando hablamos de dificultades propias por los objetos de conocimiento y cuando hablamos de los problemas didácticos a los cuales debe enfrentarse el enseñante. Para ello vamos a analizar estas perspectivas desde las ciencias cognitivas, o sea, qué es lo que las ciencias cognitivas nos aportan en relación a las dificultades de aprendizaje. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, generalmente hacemos o aludimos a cuáles son las dificultades o las condiciones cognitivas del sujeto que aprende para acceder al objeto de conocimiento. Cuando hablamos de las dificultades de aprendizaje asociadas al objeto de conocimiento, hacemos referencia a cuáles son las exigencias que ese objeto de conocimiento tiene para poder ser apropiados por un sujeto del aprendizaje. Y en esta línea también hablamos de cuáles son las dificultades didácticas que se presentan al sujeto que enseña al enseñante. Estas dificultades didácticas tienen que ver con cómo vamos a presentar el objeto de conocimiento para hacerlo accesible al sujeto del aprendizaje. Esta distinción nos permite dar una breve introducción en relación a aspectos que hacen a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la alfabetización, pero también en el contexto educativo. En esta línea y en relación a la alfabetización inicial, estamos acostumbrados o estamos asistiendo al etiquetamiento de los alumnos, el encasillamiento de los alumnos en una categoría diagnóstica. Y esta categoría diagnóstica presenta ciertas dificultades o peligros en el campo de la educación. Cuando nos encontramos a alumnos que presentan dificultades en el acceso a la lectura y la escritura, generalmente aparece la primera etiqueta, que es la de niños con dislexia o disléxicos, como generalmente se generaliza con otro tipo de etiquetamientos y los riesgos que estos ocasionan. Hay mucha bibliografía vinculada a los etiquetamientos y vinculada a cómo es visto un alumno en función al no encajar con lo esperado en determinados momentos. Cuando no encajan, aparecen los chicos como los hiperactivos, con déficit atencional, ¿sí? Porque no es ese chico que está en la línea de la normalidad, donde supuestamente si 25 alumnos pueden permanecer sentados y prestando atención, ¿por qué hay otros 5 que no lo pueden hacer? Y ahí es donde aparece esta búsqueda de respuestas que llevan a pensar o a suponer que hay que poner una etiqueta para hacer conocido lo desconocido, podemos decirlo. Y en este campo es donde aparece una de las etiquetas que generalmente preocupa a la población educativa, que es la etiqueta de la dislexia. Cuando un alumno llega a los 7 u 8 años, se espera, por líneas generales, que esté alfabetizado o en el proceso de alfabetización. Y lo que ocupa y preocupa a la comunidad educativa es que ese niño de 8 años no accedió a la lectura y la escritura. No aprendió a leer y escribir. La respuesta que generalmente aparece como primera es la dislexia. Es pensar que el niño tiene una dificultad propia, cognitiva, individual, de aprendizaje. Una dificultad específica de aprendizaje, y en este caso la primera etiqueta que aparece es la dislexia, cuando no está acompañada, como lo dijimos previamente, con el déficit de atención e hiperactividad. Etiquetas que posteriormente podremos analizar en otro video, que tienen una impronta sobre el contexto educativo y sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que efectivamente en muchas ocasiones funcionan como profecías de autocumplimiento que deberemos de analizar para evitarlas.
Pero a los fines de esta presentación nos vamos a enfocar en este recorte de objeto de conocimiento que es la alfabetización. Y por eso uno de los aspectos que la psicología cognitiva o los investigadores de la psicología cognitiva han puesto en evidencia es este juego de los etiquetamientos y esta tendencia a la patologización de la infancia. Uno de los estudios que lleva adelante Stanovich, o uno de los términos que utiliza Stanovich, es el efecto Mateo. El efecto Mateo hace referencia a la diferencia existente entre los alumnos en cuanto a el punto de partida con el cual ingresan a la escuela. Un intento de dar respuesta a estas diferencias existentes entre los alumnos que parten de un conocimiento más avanzado en relación a otros en cuanto al desarrollo de la alfabetización está dada por las diferentes perspectivas o líneas teóricas. Cada una de ellas intentó explicar desde su campo de conocimiento cuál sería la causa por la cual existe esta brecha o esta diferencia entre alumnos desde el punto de partida. Una es la ofrecida por la sociolingüística. En este caso, una de las investigaciones más ponenciales son las de Lavaux, quien considera que estas diferencias no están vinculadas con una pobreza lingüística o cognitiva del alumno o del alumnado, sino más bien que tiene que ver con diferencias dialectales. Estas diferencias dialectales hacen que, en definitiva, los alumnos de sectores sociales más pobres estén más apartados del dialecto que los docentes manejan. Por tanto, esas diferencias dialectales entre alumnados y el profesorado hace que existan diferencias en cuanto a la posibilidad de acceder a los conocimientos socialmente valorados, o en este caso acceder a la lectura y la escritura desde el mismo nivel. Obviamente desde las ciencias cognitivas tienen otra lectura sobre ello, y en realidad las ciencias cognitivas lo va a tomar desde otra perspectiva. Estas diferencias dadas entre los sectores sociales más pobres y los sectores sociales más acomodados en cuanto al ingreso a la alfabetización está dada por otras condiciones, que no son condiciones dadas por dificultades o problemas intelectuales, sino más bien por otras causas. Las investigaciones de Coles nos llevan a pensar que en realidad esa diferencia está dada por las oportunidades que se les ha brindado a los niños en la escolaridad, ¿sí? En el contexto educativo. En este punto, estos investigadores pudieron dar cuenta que las escuelas que atendían a alumnos de sectores sociales más pobres no pudieron enseñar los conocimientos básicos para que sea posible el proceso de alfabetización. Es decir, que no pudieron enseñar a los alumnos la tarea de manipular las unidades fonológicas menores, los fonemas, para luego pasar a la posibilidad de leer y escribir adecuadamente. Con ello, llegaron a la conclusión que estas diferencias se pueden revertir a través de una enseñanza específica, a través de la enseñanza de estas unidades menores que son los fonemas, o lo que más auge hace esta línea, que son la enseñanza de la conciencia fonológica, como punto de base, como punto de partida para el acceso de la lectura y la escritura. Ahora bien, esto nos lleva a otro concepto, que es el concepto de contexto alfabetizador. El contexto alfabetizador son todas las oportunidades que se les puede brindar a un alumno, a un niño, en relación a la alfabetización. Ese contexto alfabetizador generalmente lleva a un concepto que es el concepto de alfabetización hogareño. El mismo hace referencia a las oportunidades que se le ha brindado en el hogar a los alumnos en relación o en vinculación a la alfabetización. Esto es, cuánto material de lectura se ofrece en el hogar, se le ha leído, quiénes están alfabetizados, cuál es el nivel de escolaridad de la familia. Todas estas datos o evidencias que generalmente se solicitan en las inscripciones escolares para conocer cuál es el contexto alfabetizador hogareño del alumno. Pero muchas veces este contexto alfabetizador hogareño termina siendo una excusa
para liberar a la escuela de la responsabilidad que le es propia. En todo caso, la responsabilidad de ofrecer una vasta oportunidad de alfabetización en el contexto escolar. Esto es, que no existan la diversidad de materiales o de oportunidades de escolarización o oportunidades de lectura y escritura en la familia, no significa que la escuela tire la responsabilidad que le es propia al contexto familiar. Por tanto, esos datos tienen que ser resignificados en el contexto escolar para adecuar la propuesta en función a las oportunidades que nuestros alumnos han tenido o tienen en el contexto familiar. La escuela tiene que poder proporcionar todas las herramientas que le permitan superar a los alumnos las diferencias por la falta de esas experiencias previas. En esta línea es importante que la escuela se proponga intervenciones didácticas que beneficien a las habilidades fonológicas, que enfaticen los procesos de conversión de grafema en fonema y que procuren permanentemente la ampliación del vocabulario de nuestros alumnos a través de experiencias de alfabetización en un contexto alfabetizador, con libros de textos en los cuales los alumnos lean, relean, escriban, reescriban y también se les lea en varias oportunidades. Estas experiencias de alfabetización que la escuela ofrece le permite al alumno entrar en un proceso de retroalimentación positiva. Es decir que, si un alumno ingresa en el contexto de alfabetización y empieza a leer a través de la ruta de conversión de grafema en fonema, esa ruta de decodificación temprana posibilita que se ponga en funcionamiento una retroalimentación positiva, ya que el niño, en la medida que lee, empieza a leer progresivamente más y en la medida que continúa leyendo, se va retroalimentando constantemente en ese proceso, ya que puede participar de las experiencias de alfabetización que se les ofrece en el contexto escolar. Por tanto, para que este proceso de retroalimentación positiva sea posible, es necesario ingresar a los alumnos en este proceso de decodificación y conversión de grafemas en fonemas, o, para decirlo más específicamente desde el campo de las ciencias cognitivas, entrar en la conciencia fonológica, trabajarla, para que de esa manera ese proceso de retroalimentación positiva sea factible de llevar adelante en el contexto escolar. De esta perspectiva, la solución comienza cuando se le da instrucción sistemática, intensa y específica, ¿sí?, basada en el principio alfabético, que se enfoque en las tareas de manipulación de las unidades fonológicas, que se dé énfasis en la detección e identificación de los fonemas y que se enseñe la regla de conversión de fonema en grafema. Estos son algunos de los aspectos que sostiene la psicología cognitiva para ingresar a los alumnos en el proceso de retroalimentación positiva y de esa manera ingresar a la alfabetización, a la posibilidad de la lectura y la escritura autónoma. Ahora bien, el hecho de que exista un contexto alfabetizador no significa que por el simple hecho de estar inmerso en un contexto de alfabetización, el niño sin enseñanza específica va a aprender a leer y escribir. Esto es uno de los aspectos que hace y se pone bien en juego desde los aportes de las ciencias cognitivas. Para aprender a leer y escribir es necesario enseñanza específica, sistemática, con una planificación y acuerdos metodológicos explícitos. En esta línea es importante dar cuenta, lo que venimos repitiendo en otros videos, que a leer y escribir se aprende con enseñanza específica. Y no pasa lo mismo cuando hablamos de el desarrollo de la oralidad, porque en el desarrollo de la oralidad tenemos un aparato ya preparado para desarrollarlo. Y cuando ese aparato no está en condiciones, aparecen los especialistas para poder trabajarlo también en enseñanza específica.
En cambio, la lectura y la escritura es una invención cultural que requiere del reciclado de zonas cognitivas para poder llevarse a cabo. Por lo tanto, al ser una invención cultural con fines culturales, es necesario que desde la cultura ofrezcamos la enseñanza específica para su acceso. Esto debe quedar en claro cuando nos posicionamos como enseñantes frente a nuestros estudiantes. De esta manera, debe quedar en claro que la simple inmersión no garantiza el acceso al conocimiento. Sin embargo, hay otras líneas teóricas u otros métodos de alfabetización que se han implementado que podrían cuestionar este concepto. Por ejemplo, el método global puro, que consiste en la inmersión del alumno en un contexto de alfabetización y la presentación de palabras para que el alumno vaya deduciendo conforme vaya aprendiendo memorísticamente las palabras, es un método que ha tenido un éxito, ¿sí?, en ciertos contextos y en ciertas culturas lingüísticas, pero no ha resultado muy efectivo con otros contextos. En base a esta disyuntiva entre el método global y el método analítico, unos investigadores decidieron poner a prueba ambos métodos. Para ello, expusieron a dos grupos de alumnos para enseñarles a leer y escribir en base a estas dos metodologías. Un primer grupo estaba constituido por un conjunto de alumnos a los cuales se les ofreció un código al cual se les dijo que cada uno de esos códigos representaba una palabra. Y a otro grupo de alumnos se le presentó el mismo código, solo que no representaba el código la palabra, sino que cada marca representaba una letra. Los resultados que arrojó esta investigación fueron que los alumnos que empezaban a memorizar las palabras podían acceder a la lectura y la escritura más rápidamente. Sin embargo, en la medida que se iban incorporando nuevas palabras, se les iba haciendo más difícil poder recordarlas, ¿sí?, poder recordar esas palabras para poder armar las frases. En cambio, los alumnos que se les dijo que los códigos estaban formados por letras, pudieron armar nuevas palabras posteriormente. Es decir que los alumnos que tuvieron que memorizar las palabras pudieron acceder rápidamente a la lectura de las mismas. Sin embargo, los alumnos que se les había dicho que tenían letras, se les dificultó el momento o se hizo más lento el momento de aprendizaje para identificar cada letra correspondiente a una grafía en este caso, pero con posterioridad, cuando se presentaron nuevas letras, los alumnos que habían memorizado se les hacía más difícil y era más lento el aprendizaje de las nuevas palabras, porque se confundían con las palabras anteriores. Sin embargo, los que habían accedido a través de las letras pudieron lograr aprender rápidamente, entrar en ese proceso de retroalimentación positiva y acceder a la lectura de nuevas palabras a través de este código inventado. De esta manera se pudo arrojar como resultado que el método analítico era más efectivo a largo plazo, más allá que el método global era más efectivo en corto plazo. Estas son investigaciones ofrecidas por John Cheva y sus colaboradores y es la evidencia para dar cuenta de los beneficios del método analítico desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Lo que quedó en evidencia fue que la exposición a formas completas sin información explícita, ejercitación y análisis de las partes no es un camino eficaz. Por un lado, requiere un esfuerzo enorme de memorización o almacenamiento, ya que el conocimiento que se adquiere de esta manera solo se sostiene parcialmente. Y por el otro, no permite la generalización a las nuevas formas, ya que no hay una enseñanza explícita que permita identificar los componentes o las partes de la palabra, y genera algún tipo de proceso de reglado para el reconocimiento o producción. De esta manera, una vez que los alumnos aprenden y comprenden la relación entre los fonemas y los grafemas, todas las palabras escritas se hacen disponibles para ellos, ya que no es necesario que esté el adulto enseñando a vincular cada una de las palabras, ni todo el tiempo, sino más bien que es una manera de poder generar un autoaprendizaje, ya que el niño ya en ese sistema, en esa
en esa posibilidad de recodificar y de decodificar grafema por fonema, puede siempre ir almacenando nuevas palabras o ir almacenando nuevas palabras en el léxico, en la ruta lexical, y a su vez incorporando nuevas palabras a través de la ruta fonológica. De esta manera, el niño debe conocer y utilizar con precisión la regla de conversión grafema y fonema para llevar adelante este proceso de retroalimentación que he mencionado en varias oportunidades en esta exposición. Asimismo, no debemos de olvidar que existe esta vía sublexical o fonológica para cargar de representaciones palabras a nuestra ruta lexical, ¿sí? Y esta posibilidad está dada por el efecto de frecuencia. Es decir que, en la medida en que los niños repiten o se encuentran con la misma palabra en varias oportunidades y con las mismas letras en varias oportunidades, es más fácil poder cargar esas palabras en las representaciones palabras o en la ruta lexical, para que luego sea recuperada por la misma ruta de una manera más fluida. Esto es algo importante al tener en cuenta, especialmente en el momento de pensar nuestras estrategias didácticas que pondremos en juego para enseñar la lectura y la escritura. Ahora bien, uno de los cuestionamientos más fuertes que se le hace a esta vía de enseñanza es que es poco motivadora, ya que, como podemos dar cuenta, generalmente si solo tenemos que apreciar o reforzar el principio alfabético, estaríamos haciendo una actividad monótona. Sin embargo, aquí está el desafío de la enseñanza específica. Aquí estaría el desafío de los docentes. Hacer que estas prácticas, este principio alfabético, pueda ser accesible de una manera más amena, que sea de una manera realmente significativa para nuestros alumnos. En esta línea, pensar que es una propuesta rígida, mecánica y que es poco estimulante y motivadora para los alumnos, en muchas ocasiones hace que se borre esta posibilidad de trabajar el principio alfabético. Sin embargo, es la vía, por excelencia, más adecuada para acceder a la lectura y la escritura. Este principio alfabético, con esta regla de conversión de grafema en fonema y de fonema a grafema. Estas vías son las dadas por excelencia para acceder a la lectura y la escritura, evidenciada científicamente, especialmente desde las líneas cognitivas. Que dichas líneas tienen por fin o generar el objetivo de formar lectores con sus procesos básicos, que son los de decodificar, reconocer y comprender palabras, bien automatizados, para que todo el esfuerzo cognitivo se centre en comprender el texto, ¿sí?, de cualquier género y de cualquier dificultad. Desde la línea de la psicología cognitiva, si podemos cargar de representaciones palabras nuestro léxico alfabético, nos va a permitir automatizarlo y liberar esfuerzo cognitivo para ponerlo en juego en otros aspectos. Por ejemplo, en la comprensión del texto. ¿Sí? Uno de los aspectos que generalmente son cuestionados o que se cuestionan permanentemente en el área, en la escolaridad más avanzada o superior, es que los alumnos no comprenden. Lo que suele ocasionar, lo que suele suceder, es que el alumno no comprende porque pone su esfuerzo cognitivo al servicio de decodificar las palabras, las letras, y por tanto no puede liberar, digamos, la comprensión para ese fin. En esta línea, la psicología cognitiva nos dice que existe una cadena causal, ¿sí?, que la misma tiene que ver con las habilidades de reconocimiento y comprensión lexical de las palabras. Estas permiten la comprensión favorece la práctica de lectura, y la práctica de lectura refuerza las habilidades lexicales. ¿Sí? Hablamos de un circuito que se pone en funcionamiento cuando empezamos a practicar la lectura fluidamente. Pero siempre como base esencial desde la línea cognitiva es adquirir el principio alfabético, que es el que va a posibilitar el acceso a través de la ruta fonológica para luego recuperar por la ruta lexical. Ahora bien, es importante que los alumnos escriban con errores, dejar que el error esté, dejarlo pasar porque más adelante se va a poder corregir. La respuesta es no.
no debemos dejar pasar el error. El error tiene que ser una fuente. Ese error nos va a decir a nosotros, los educadores, cuál es la representación de palabra que está almacenada en la ruta lexical. Cómo ha sido almacenada esa palabra y cómo es recuperada la misma. Ese error es el punto de partida para corregirlo, ¿sí? Pero no corregirlo arbitrariamente, sino a través de estrategias didácticas que le permitan dar cuenta al alumno que, por ejemplo, determinadas palabras suenan igual, pero se escriben diferentes porque su significado también es distinto. Esa es una de las vías de análisis del error. El error hay que corregirlo, pero no de una manera arbitraria, no sancionadora, sino de una manera constructiva. A esas representaciones palabras o esas representaciones lexicales implica tener un hábito asiduo de lectura y escritura. El niño que lee o el sujeto que lee en muchas oportunidades, varias veces y diferentes géneros y diferentes literaturas, les permite cargar las representaciones lexicales sobre esa vía lexical de una manera más adecuada, con alta calidad de las mismas representaciones. Y esto es a través del trabajo de sistematización y de lectura permanente. ¿Sí? Tener varias experiencias de lectura posibilita realmente cargar las representaciones lexicales que serán recuperadas por vía lexical a la hora de la lectura, liberando un esfuerzo cognitivo para el servicio de otras actividades cognitivas. Esa importancia de la calidad de las representaciones tiene que ver también con el lugar que posicionamos o que se posiciona el docente. Dine nos habla de la prospección del error, que es un hábito o una actividad que los docentes ofrecen cuando los alumnos están aprendiendo a leer y escribir. Este ejercicio consiste básicamente en presentar palabras mal escritas para que los alumnos identifiquen la palabra correcta. Según este autor, este es un hábito no adecuado para la enseñanza de la lectura y la escritura, ya que el niño se acostumbra a ver palabras mal escritas y las carga como representaciones lexicales. Por tanto, después aparecen los errores. Es una práctica que, según este autor, debería de ser evitada. ¿Sí? La idea es que los alumnos que aprenden o que están aprendiendo a leer y escribir se vean expuestos a palabras bien escritas, especialmente el inicio. Una vez que tal vez mucho más adelante uno quiera que los alumnos puedan identificar las palabras homófonas, ¿sí? Estas que suenan igual pero tienen distinto significado, sí se podría trabajar, ¿sí? Pero siempre desde el significado, no con errores ortográficos. Digo errores porque a veces lo hacemos exageradamente los docentes como un ejercicio para ver si nuestros alumnos aprendieron a escribir bien la palabra. Pero en definitiva este ejercicio lo que hace es en muchas oportunidades cargar de representaciones lexicales de baja calidad porque luego generan dudas a la hora de la escritura. Son muchas las prácticas en las cuales generalmente lo que hacemos es escribir 2 o 3 veces la palabra para verla y decir cuál es la palabra correcta. Esto se debe a estas prácticas, ¿sí? A que necesitamos recuperar por vía lexical estas representaciones lexicales y ver cuál es la adecuada, la palabra adecuadamente escrita. ¿Por qué? Porque la hemos visto bien escrita en otra oportunidad. ¿Cómo debemos trabajar con el error? Bueno, a través de prácticas de escritura, reflexión y reescritura. Estos 3 aspectos que hacen a la reflexión sobre los hechos del lenguaje son las que debemos de trabajar en contexto escolar. Trabajarlas a través de la copia con el monitoreo y el control colectivo de las escrituras, producción y revisión de las escrituras a la vez de la corrección, ¿sí? Trabajar el dictado, crucigramas, los anagramas, son actividades de enseñanza de la lectura, enseñanza de la escritura, de palabras adecuadas y correctas, ¿sí? Estos ejercicios tienen que ser dados por el docente y debe de dar cuenta al docente de que el error es una fuente para conocer cuál es la representación lexical, para rápidamente corregirlo, ¿sí? Para rápidamente buscar que esa palabra no quede almacenada
con esa ortografía. Finalmente, cabe destacar entonces que los aportes de la psicología cognitiva nos permiten dar cuenta cuáles son los engranajes que se ponen en juego a la hora de la lectura y la escritura, y cuán importante es enseñar el principio alfabético a nuestros alumnos, a la vez que enseñar cuáles son los procesos de conversión grafema-fonema, fonema a grafema. Estos aportes de la psicología cognitiva son uno de los aportes que vamos a tener en cuenta a la hora de posicionarnos como sujetos de la enseñanza. Seguiremos analizando otros aportes de otras líneas teóricas que nos permiten enriquecer el campo de la alfabetización inicial. Los invito a que se suscriban al canal para acceder prontamente a los siguientes videos. Nos encontramos en el próximo video.